Vamos con las noticias de las 7 con la ayuda de don Guillermo Díaz. Luis del Pino es Radio Libertad. Hola, muy buenos días y cordial saludo para todos. Comenzamos este tramo informativo del miércoles 22 de mayo hablando sobre las tensiones diplomáticas entre el gobierno de España y la República de Argentina. Ayer mismo conocíamos la noticia de que España retira permanentemente a su embajadora de Buenos Aires. Así lo anunció el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez. La situación, como indicaba usted, no ha cambiado y, por tanto, les anuncio que retiramos a nuestra embajadora en Buenos Aires. La embajadora se quedará definitivamente en Madrid. Argentina continuará sin embajadora. El anuncio lo ha hecho Álvarez luego de la reunión del Consejo de Ministros, donde no descartan futuras medidas relacionadas con la próxima visita de Javier Milei a España. Y con respecto a su segunda pregunta, analizaremos en detalle qué tipo de visita es la que quiere hacer Javier Milei a España. Desde luego, en su primera visita, el Estado español puso todos los medios necesarios para acogerle con la hospitalidad y con la dignidad que merece el cargo que representa Javier Milei. Dicha situación representa un hecho sin precedentes en la historia, pues será la primera vez desde 1860 que España no tendrá embajador en Buenos Aires. Frente a estos hechos, se pronunció el líder de Vox en los micrófonos de Radio Mitre en Argentina, rechazando la decisión tomada por el gobierno de España. Y no se puede iniciar un conflicto diplomático y dejar sin embajador a los españoles que viven en Argentina por un capricho personal. El señor Sánchez no es el rey, aunque él se lo crea. La señora del presidente del gobierno no es una figura institucional. Sí lo es el rey y la reina. Pero estamos hablando de otra cosa. Nosotros estamos convencidos de que no hay ningún tipo de falta de respeto. Es más, nosotros hemos puesto una querella contra la señora del presidente del gobierno y el tribunal ha admitido nuestra personación como acusación popular. Esa era una de las comparecencias de Santiago Abascal en medios argentinos. Resulta que España ya había procedido de esta manera expulsando a los embajadores en Libia, Corea del Norte o Siria, pero nunca se había actuado así ante un país hermano como lo es la Argentina. Bueno, por poner en contexto diplomático el asunto, los pasos antes de una ruptura de relaciones diplomáticas pues están más o menos tasados en lo que es la diplomacia internacional. Si un país consideras que ha hecho algo inaceptable hacia el tuyo, pues entonces la primera medida es llamar a consultas al embajador. Es decir, decirle al embajador en Argentina: oye, vente para España, para que vamos a hablar de cómo está la situación. Realmente se trata de un aviso al otro gobierno. Si ese aviso no es suficiente, el siguiente paso es la retirada del embajador. Es decir, ya no se trata de que le llamas a consultas, hablas con él, has hecho el gesto y luego vuelves, sino que se queda el embajador aquí en España. Y luego ya el siguiente paso sería la ruptura de relaciones diplomáticas, es decir, el cierre de la embajada. Mientras un embajador no está en un cierto país, pero tú sigues teniendo embajada, que es el caso ahora mismo con respecto a Argentina, pues se queda allí para llevar los asuntos el encargado de negocios. Es decir, son medidas más de cara a la galería, más simbólicas que medidas prácticas. Simplemente pues ahora quien lleva los asuntos españoles en Argentina es, pues posiblemente sea el secretario de la embajada. No sé quién se habrá quedado de encargado de negocios, que es el nombre que recibe la figura sustituta del embajador cuando el embajador ha sido retirado. Si recuerdan ustedes, ya Israel tuvo con nosotros ese rifirrafe debido al apoyo de Pedro Sánchez a Hamás, y ya Israel llamó a consultas a su embajadora aquí en España. El gobierno de Sánchez pues dio una ligera marcha atrás, entonces al final quedó en nada. Ya hemos tenido también otros episodios en el pasado similares, por ejemplo como cuando Marruecos retiró a su embajador en España a raíz de de la recuperación de la isla de Perejil. Bueno, pues son cosas que pasan. Lo que pasa es que
cuando pasan esas cosas es porque se producen ataques o desplantes a gobiernos o a los intereses nacionales. Es decir, Israel, por ejemplo, pues llamó a consultas a su embajadora porque Sánchez estaba haciendo discursos pro Hamás y anti-Israel. Marruecos retiró a su embajador en España en 2003, creo recordar, o principios de 2004, ya no me acuerdo, porque se había producido la toma de la isla de Perejil por parte de tropas españolas. Yo no conozco ningún caso donde un presunto corrupto retire al embajador de otro país porque el presidente de ese país, el jefe de Estado de ese país, ha recordado lo obvio, que es que ese presunto corrupto tiene una mujer que es presunta corrupta. Ahí donde está el ataque a los intereses nacionales. ¿Confunde Sánchez los intereses nacionales con los de su persona? Pues efectivamente, los confunde. Pero los confunde a sabiendas, es decir, Sánchez se está tratando de envolver en la bandera del Estado. Sánchez tiene encima de la cabeza un embudo gordo. Tiene la parte ancha del embudo así sobre el cráneo y la parte estrecha tirando para arriba, y esa es la parte para los demás. Porque cuando se le piden explicaciones por las actividades de su mujer, la contestación es que su mujer es un ciudadano privado. Pero cuando alguien critica a su mujer, entonces se está atacando a las instituciones. Mira, Sánchez, piérdete, dimite ya, deja de ponernos en evidencia delante de todo el mundo, deja de confundir el Estado con tu persona. La corrupción de tu persona, de tu mujer, de tu partido, de tus ministros, no tiene nada que ver con el Estado, no es una corrupción del Estado. Es una presunta corrupción exactamente vuestra, tuya, de tu mujer, de tu hermano, de tu partido, todo presuntamente, claro. Y eres tú el que nos tienes que dar explicaciones, no el Estado. Es Pedro Sánchez el que tiene que dar explicaciones por lo que parece a todas luces una trama escandalosa de tráfico de influencias, de corrupción y de enriquecimiento ilícito durante la pandemia. Porque al final estamos hablando de eso, Pedro Sánchez. Incluso prescindiendo de lo que haya hecho tu mujer, es que aquí hablamos de la trama Koldo, que es la trama Ábalos, que es la trama Sánchez. Es decir, el enriquecimiento con el tráfico de material sanitario mientras la gente moría a decenas de miles en España por la pandemia. Ese es el asunto. Que además aparece tu mujer implicada con alguna de las empresas que participaban en la trama, que actuaban de intermediarias con otras empresas que al final resulta que tú las favorecías en contratos o en rescates. Bueno, pero eso es a más. Pero aquí de lo que hablamos es de que hay dinero de sangre que te rodea, Pedro Sánchez. Y llamo dinero de sangre exactamente al dinero obtenido de manera fraudulenta, especulando con material sanitario mientras la gente moría, mientras los españoles morían. De eso hablamos. No eres el Estado, no eres España, no eres las instituciones. Eres un presunto corrupto, con una mujer presunta corrupta, con un hermano presunto corrupto y con un partido rematadamente corrupto. Vamos, tanto que el partido en Andalucía estaba implicado en el que es el mayor caso de corrupción de la historia en Europa. 680 millones de euros malversados. Hay que reconocer que hacéis pocas cosas bien, pero las tramas de corrupción las hacéis a lo grande. Vamos, se nota la experiencia. Y frente a esta situación en Argentina no para el asombro por el actuar por parte del gobierno español. El portavoz de la Casa Rosada, Manuel Adorni, ha comunicado ante los medios de comunicación que desde Argentina no tienen pensado retirar a su embajador en España. Todas las aseveraciones que pueda hacer el presidente Milei, dejémosla en el plano del intercambio de ideas y del intercambio en tal caso, de cuestiones que no nosotros, y vos también, y todos los que están acá también, tenemos que entender que es un tema que no interfiere en la diplomacia, que no interfiere en las relaciones comerciales y que jamás va a interferir en la relación entre los pueblos. De hecho, repito, jamás, hoy de hecho tuvimos reunión de gabinete, jamás se nos cruzó por la cabeza la
delirante idea que puede ser la de retirar a un embajador de un país hermano como es España. De esta manera, el portavoz le restó relevancia diplomática al cruce de declaraciones entre su presidente Javier Milei y los miembros del gobierno de España que le han insultado en los últimos días. Adorni también se lamentó por la decisión de Pedro Sánchez de retirar a su embajadora de Buenos Aires, calificando esta acción como un papelón por parte del presidente del gobierno. Un papelón, pues sí, el papelón es el que está haciendo Pedro Sánchez y de paso está intentando que lo haga España en su conjunto. Pedro Sánchez está muy desesperado, está llamando a las empresas del IBEX, oye, salid a defenderme, movilizando a Borrell en la Unión Europea, sal a defenderme, mandando mensajes a su partido, no vais a salir a defender a mi mujer. Está muy acorralado porque las dudas, las informaciones sobre la corrupción que le rodea como si fuera un océano, pues son tremendas. Hablamos de que sois unos presuntos ladrones, y unos presuntos ladrones al por mayor. Y ante eso, ¿qué hace Sánchez? ¿Da explicaciones a los españoles? Cero, hasta el momento. Han salido informaciones que ligan a miembros de su partido, a miembros de su familia, en actividades presuntamente corruptas o cuando menos inmorales, y todavía no ha dado ni una maldita explicación. Ni él ni su partido. Ninguna. Nos trata como a siervos. Salen informaciones que dicen, oye, que estáis robando, pero estáis robando a manos llenas y encima en mitad de la pandemia, mientras nos teníais encerrados en casa. Y entonces Pedro Sánchez se envuelve en la bandera de lo que tiene a mano y para empezar sale a hacer el ridículo aquel de sujetadme que me voy a pensarme 5 días a ver si me merece la pena. ¿Cómo que si te merece la pena? ¿Nos merece la pena a nosotros tener gobernantes presuntamente ladrones que se niegan a explicar cada una de sus acciones? ¿Nos merece la pena tener gobernantes que no dan explicaciones ni siquiera sobre su uso de medios oficiales? ¿Nos merece la pena tener a gobernantes que utilizan el Falcon hasta para ir a un concierto de un grupo de rock que les gusta? ¿Nos merecemos eso? ¿Nos merecemos que nos traten como siervos? ¿Como si fuéramos súbditos? No, hombre, no. Pedro Sánchez, no te merece la pena. Ni a ti ni a nosotros. Pero vamos, a mí que te merezca la pena a ti seguir o no, me importa un pepino. Desde luego España no se merece tener a un presidente que está poniendo hasta la política exterior española al servicio de sus intereses, ya ni siquiera ideológicos, ya ni siquiera de partido, sino personales. Porque eso es lo que está haciendo Pedro Sánchez. Poner nuestra política exterior al servicio de la defensa de esa mujer suya que, por otro lado, a la hora de dar explicaciones dice que no tiene que dar ninguna porque es un ciudadano particular. Para dar explicaciones es particular, pero para poner la política exterior española a su servicio es una institución del Estado, la mujer del presidente. Lo comenté ya en alguna ocasión, que me molesta muchísimo ver cómo se hacen alusiones a Fernando VII comparándole con Pedro Sánchez. No, por favor. Fernando VII fue un rey que trató de conseguir lo mejor para su país. ¿Se pudo equivocar o no? Pero trataba de conseguir lo mejor para su país. Pedro Sánchez es un señor que utiliza todo para sus intereses personales. Y por tanto la comparación correcta es con Manuel Godoy, que como Pedro Sánchez puso durante años la política exterior española al servicio de sus intereses personales y la sacrificó a los intereses extranjeros. Para poder conseguir sus objetivos personales, no dudó en traicionar los intereses de España. Exactamente lo mismo que Pedro Sánchez, y esa es la comparación correcta. Pedro Sánchez es el Godoy de nuestra época. Pedro Sánchez está utilizando todas las instituciones del Estado, colocando amigos en todos sitios, invadiendo hasta el último resquicio de independencia de la administración. Pedro Sánchez es alguien que si pudiera instauraba mañana la dictadura. Y por supuesto cerraba los medios, echaba a los jueces no adictos y seguiría pues disfrutando de las mieles del gobierno y permitiendo que los que están a su alrededor y le lamen bien las botas disfruten también de algunas migajas de la orgía de corrupción. Pedro Sánchez tiene que irse, tiene que abandonar el gobierno. Está arrastrándonos por el fango en todos los órdenes.
Está convirtiendo España en un marasmo de corrupción, está acabando con la separación de poderes. Y encima se pone chulo. Voy a pensarme si me merece la pena continuar. ¿Pero dónde vas a ir que más valgas, tío? Y encima hace el ridículo, porque convoca a sus huestes a manifestarle ese calor que él necesita para decidir que sí que le merece la pena seguir gobernándonos, y no es capaz ni de juntar a 5.000 personas delante de Ferraz, teniendo 20.000 concejales en toda España. Es que ni su gente se molesta en movilizarse para apoyarle. Y llega al patetismo ridículo de mandar notitas a los miembros de su partido. ¿Es que no vais a salir a apoyar a Begoña? Traducción de la noticia: como no salgáis a apoyar a Begoña, estáis acabados porque voy a por vosotros. ¿Se puede dar más prueba de debilidad? Pedro Sánchez está tan débil, se está tambaleando tanto, que monta un cirio internacional para defender a su mujer de las acusaciones de corrupción. Pero claro, Pedro Sánchez es ese chulo del patio del colegio que va al margi de la clase y le pega collejas y le quita el bocadillo, pero que cuando se encuentra alguien que le planta cara, entonces no sabe qué hacer. Y, ¡ay! Este me ha respondido, le he quitado el bocadillo y me ha soltado una guantá. ¿Qué querías que haga? Que te felicite por quitarle el bocadillo. Os tomáis la libertad de llamar drogadictos a presidente, a jefes de Estado de otros países, y aquí lloriqueando porque el jefe de Estado de ese otro país hace una alusión donde ni siquiera os nombraba directamente Pedro Sánchez. Hace una alusión a la presunta corrupción de tu mujer y ya, Dios mío. Por Dios, es patético. De verdad. Se puede ser progre, pero al menos, tío, no sé, poned a otro tío al frente de la progresía patria, porque este está llegando ya al esperpento más absoluto. Esperpento, por ejemplo, que ayer se vivió en el Congreso, otra vez la enésima vergüenza de un portavoz socialista negándose a responder a un periodista. Escuchen. Y es que mucha atención a lo que sucedió ayer en la sala de prensa del Congreso de los Diputados, pues el vocero parlamentario del Partido Socialista, Patxi López, se ha negado a responder las preguntas de un periodista acreditado en el Congreso, quien lo cuestionó por los agravios al presidente de Argentina, Javier Milei. Sí, hola portavoz. Ya que usted exige respeto, quería preguntarle si entonces van a pedirle perdón a Milei por haberle llamado fascista, drogadicto o mala gente desde el gobierno. Y rápidamente, en segundo lugar, también saber por qué creen ustedes que está mal que Milei critique a Begoña Gómez, que está siendo investigada por un juzgado por corrupción, cuando ustedes también lo han hecho con Ayuso, que no está siendo investigada por ningún juzgado. Muchas gracias. De nada. Portavoz, usted cobra 113.000 euros al año de dinero público para responder a los medios de comunicación acreditados. Efectivamente, a los medios de comunicación. Sí, y estoy aquí acreditado por algo, señor Patxi López. Vale. Sí, ¿qué tal? Buenas. ¿Se quiere preguntar? Así fue precisamente como el portavoz se negó a responder al periodista Vito Quiles del medio de comunicación EDA TV, por lo que el comunicador le recuerda al político el salario que percibe y su deber de rendir cuentas ante la ciudadanía y sobre todo ante los medios acreditados, a lo que el representante del Partido Socialista optó por guardar silencio, cuestionar el medio del que venía el periodista y pasar a la siguiente pregunta. ¿Se puede caer más bajo desde el punto de vista democrático? Hombre, sí, el siguiente paso es el cierre de medios. El portavoz del Partido Socialista, Pachinadie, se permite el lujo de no responder al periodista Vito Quiles, de ignorarle. Pero se puede ser maleducado, más maleducado y Patxi López. Pero, ojo, lo peor no es lo de Patxi López. Lo peor es lo rastrero, lo lameculos del resto de periodistas que continúan preguntando como si nada. Se niega el portavoz a responder a un periodista y los demás continúan como si el periodista no hubiera hablado. Pero chico, en fin, sois eso, carne de las mesuelas. Esa es la concepción de la democracia del Partido Socialista. Esa es la concepción de la democracia de los periodistas progres. O mejor, de los periodistas de los medios progres, porque a lo mejor no tenemos que poner el foco en las personas, sino en los medios que les mandan allí a hacer el papelón de lamesuelas. Es intolerable
que Patxi López no responda a un periodista acreditado en el Congreso? Efectivamente, tiene razón Vito Quiles. Patxi López cobra 113.000 euros al año para, entre otras cosas, responder a los periodistas. Pero tratan nuestro dinero como si fuera suyo. Nos tratan como si fuéramos siervos. Y lo peor, tienen una mentalidad absolutamente totalitaria que les llevaría a cerrar los medios si pudieran. Afortunadamente no pueden. Pero vamos, si tuvieran la más mínima posibilidad, habrían cerrado todos los medios críticos hace mucho. Si a ti no te gusta un medio o consideras que un medio no es un medio de comunicación serio y decente, pues te las apañas con los mecanismos de acreditación en el Congreso y te ajustas a las leyes. Y si la ley te dice que hay un periodista acreditado en el Congreso, ese periodista tiene derecho a preguntarte y tú tienes la obligación de responder. Patxi nadie. El que llevabas los féretros de los asesinados por ETA, compañeros tuyos, y luego te sientas a pactar, negociar y compadrear con los asesinos. No tienes vergüenza, Patxi López. Careces de dignidad. Así que no me extraña que hagas el papelón que haces ahí negándote a contestar a preguntas de periodistas. Demuestras una vez más lo que eres. Alguien carente de principios morales, incluidos los democráticos. No conozco ningún caso de nadie en la derecha que se haya negado de una manera tan maleducada y tan repugnante a responder a preguntas. Se pueden salir por la tangente, pueden decir, oiga, pues no le voy a responder, Pero actuar como si el periodista no estuviera ahí y no hubiera hecho la pregunta. ¿Pero quién te crees que eres, Patxi nadie? De verdad. Hacéoslo mirar, querida izquierda española. Tenéis a lo peor de lo peor representándoos. Y lo más triste es que quizá os lo merezcáis, ser representados por esa gente, ser representados por Patxi nadie, ser representados por Pedro Sánchez, el que se va a pensar si le merece la pena seguiros representando. Os orinan en la cara, queridos progres españoles, y encima aplaudís. Y decís que llueve. Pues bueno, pues vale. Cada uno tiene lo que se merece. El problema es que los demás no nos lo merecemos. El resto de los españoles, es decir, los que sí creemos en la libertad de expresión, en la democracia, en que los medios tienen que hacer la crítica al gobierno, pues no nos merecemos ese trato, no nos merecemos que junto a vosotros, que si os lo merecéis, queridos progres, nos traten también a nosotros como siervos. En fin, un último titular y otra vez, donde dije Diego, digo Diego, escuchen. Y seguimos con el ojo puesto en Cataluña después de las elecciones del 12M, porque desde ya se empiezan a vislumbrar los posibles pactos en el marco de las negociaciones entre partidos tras conocerse los resultados de los pasados comicios. Según ha publicado hoy el diario The Objective, el pasado sábado se habrían reunido el secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, y el líder de Junts, Carles Puigdemont, para encarrilar la legislatura en el Congreso de los Diputados a pocos días de que se apruebe definitivamente la ley de amnistía el próximo 30 de mayo por vía parlamentaria. Se trata de la quinta reunión que se celebra entre ambos desde que echara a andar la legislatura en noviembre de 2023. Vaya, el PSOE ahora se abre a pactar con Junts, pero por supuesto que sea Junts el que vote por ella. Bueno, ¿cuánto tiempo tardarán en aceptar que sea al revés? Es decir, que sea ella el que apoye a Puigdemont. Pues teniendo en cuenta el ritmo de rectificaciones que llevan, pues no sé si dentro de media hora, y ya dirá, bueno, lo he pensado mejor y a lo mejor voto a Puigdemont. No sé si media hora, media semana, medio mes, pero vamos. La democracia consiste no en votar, la democracia consiste en votar cosas. Si yo voto, por ejemplo, un señor que dice, no voy a dar nunca la amnistía a golpistas, y al día siguiente le da la amnistía a golpistas, entonces ya no estoy votando por motivos racionales. Ya no me están pidiendo el voto, oye, mira, ¿qué te parece mejor, esto o esto? Ya me están pidiendo el voto hooligan. Me están diciendo, vótame a mí, yo digo que voy a hacer esto para que me vote la gente, pero luego haré lo que me salga de las narices. ¿En serio, querida progresía? ¿En serio, votante de izquierda, que dejas que te traten como un ser irracional? ¿Que dejas que te traten
como a un mero hincha de fútbol muy juliganizado, de viva el PSOE, man que pierda. No me fastidies. ¿En serio no te consideras a ti mismo una persona racional y no te gusta que te pidan el voto por motivos racionales? ¿No te gusta que te pregunten qué se debe hacer? ¿Te conformas con que te pregunten simplemente quién debe hacer lo que a ese quien le salga de las narices? Bueno, pues chicos, pues tienes alma de siervo. Disfruta de ella. ¿Qué le vamos a hacer? Otros, pues nos gusta poder decidir nuestro futuro y no simplemente ligarlo a lo que diga el autócrata de turno. Vamos a hablar con Laura Fernández Cañas, periodista de OK Diario, para ver qué lleva hoy OK Diario en la portada. Buenos días, doña Laura. Muy buenos días. No se pueden perder nuestra portada de este miércoles. Les resumo rápidamente algunas de las noticias que encontrarán en OK Diario. Begoña Gómez plagió un estudio sobre comercio online en su único artículo académico de 6 párrafos. Por otro lado, el fiscal general Álvaro García Ortiz elige al sobrino de un juez afín al Partido Socialista para la querella contra el novio de Isabel Díaz Ayuso. Y atentos al siguiente paso en la crisis con Argentina, en la que nos ha metido Pedro Sánchez: declarar non grato al embajador en España para expulsarlo. Les esperamos en OK Diario con mucho más. Muchas gracias, doña Laura.